La historia de Liliana es un reflejo de cómo las palabras pueden herir profundamente, especialmente cuando vienen de quienes más amamos. Durante años, cargó con la culpa impuesta por su propia hija, quien la señaló como la responsable de todas sus inseguridades y fracasos. Cada reproche se clavaba como una espina en su corazón maternal, mientras intentaba entender dónde había fallado. Lo que Liliana no sabía era que aquellos años de dolor y cuestionamiento eventualmente conducirían a una reconciliación que guardaría como el tesoro más valioso de su vida. Hola a todos. Hoy les compartiré una historia que quizás resuene con muchas madres que han sido culpadas injustamente por los problemas emocionales de sus hijos. A veces, las relaciones familiares más importantes se rompen por malentendidos que parecen imposibles de resolver. Si te identificas con esta situación, te invito a darle like a este video, suscribirte a mi canal y compartirlo con alguien que necesite escuchar que incluso las heridas más profundas pueden sanar con el tiempo, la comprensión y, en ocasiones, con ayuda profesional. Esta es una historia sobre culpa, pero también sobre perdón y sanación. Habla de cómo los lazos familiares pueden estirarse hasta parecer a punto de romperse, pero aún así mantener su fuerza. Es un testimonio de paciencia maternal, de noches llorando en silencio, preguntándome qué hice mal y cómo podría arreglarlo. Pero también es una historia de esperanza, de cómo el amor puede resistir incluso los golpes más duros y de cómo la verdad, aunque dolorosa al principio, puede ser el primer paso hacia la reconciliación y el entendimiento mutuo. Antes de comenzar, quiero aclarar que no comparto esta experiencia para generar lástima o para señalar culpables. Entiendo que cada persona vive su propio proceso y que todos cometemos errores. Mi intención es mostrar cómo, incluso en las situaciones más difíciles, existe la posibilidad de sanar heridas que parecen imposibles de cerrar. Si estás pasando por algo similar, espero que mi historia te brinde algo de consuelo y quizás un poco de esperanza para tu propio camino. Mi nombre es Liliana Vega. Tengo 58 años y durante más de la mitad de mi vida me dediqué a criar a mis 2 hijos sola. Mi hija mayor, Lucía, siempre fue una niña sensible y perfeccionista. Desde pequeña destacaba en todo lo que se proponía, pero nunca parecía estar satisfecha con sus logros. Mientras su hermano menor se adaptaba fácilmente a las circunstancias, Lucía analizaba cada detalle, cada palabra, cada gesto. Yo admiraba su determinación, pero me preocupaba su constante insatisfacción. Nunca imaginé que con el tiempo yo me convertiría en el blanco de todas sus frustraciones. Después del divorcio, cuando Lucía tenía apenas 10 años, las cosas se complicaron. Su padre se mudó a otra ciudad y sus visitas se volvieron cada vez más esporádicas hasta prácticamente desaparecer. Intenté compensar esa ausencia con todo mi amor y atención, trabajando doble turno como enfermera para que no les faltara nada. Regresaba exhausta a casa, pero siempre tenía tiempo para revisar tareas, asistir a reuniones escolares y preparar comidas caseras. Creía estar haciendo un buen trabajo, esforzándome por ser madre y padre a la vez. Durante la adolescencia, Lucía comenzó a cambiar. Su carácter se volvió sombrío, distante. Al principio lo atribuía a las hormonas, a esa etapa difícil que todos atravesamos, pero había algo más profundo. Empezó a cuestionar cada una de mis decisiones, a comparar nuestra vida con la de sus amigas que tenían familias completas y más recursos económicos. Me culpaba por no tener la casa perfecta, por no poder pagar vacaciones lujosas, por tener que trabajar tantas horas. Si papá estuviera aquí, todo sería diferente, me decía con un resentimiento que me dejaba sin aliento. Lo más doloroso comenzó cuando Lucía empezó la universidad. Estudiaba psicología y, paradójicamente, parecía utilizar cada término que aprendía para diagnosticar todo lo que yo había hecho mal como madre. Eres controladora, proyectas tus inseguridades en mí, me has creado un apego ansioso.
Cada conversación se convertía en un juicio donde yo siempre era la acusada. Intentaba defenderme, explicarle que había hecho lo mejor que podía con los recursos que tenía, pero mis palabras rebotaban en un muro de resentimiento que parecía inquebrantable. Durante los últimos años de su carrera, Lucía comenzó a atribuirme la responsabilidad de todas sus inseguridades. Si no conseguía un trabajo, era porque yo no le había dado suficiente confianza. Si tenía problemas en sus relaciones amorosas, era porque el abandono de su padre, que yo no había sabido evitar, le había dejado secuelas emocionales irreparables. Si no se sentía capaz de tomar decisiones, era porque yo había sido demasiado protectora o, contradictoriamente, no lo suficientemente presente. Me convertí en la raíz de todos sus males. Lo peor era que, en parte, yo le creía. ¿Acaso no había noches en que llegaba tan cansada que apenas podía escucharla? ¿No hubo ocasiones en que mi propia tristeza por el divorcio nubló mi capacidad de estar plenamente presente? ¿No habría sido mejor haber luchado más para que su padre permaneciera en su vida? Las dudas me carcomían. Cada reproche de Lucía encontraba eco en mis propias inseguridades como madre, amplificándolas hasta convertirlas en verdades absolutas que no me permitían dormir. Recuerdo claramente aquel domingo en que Lucía vino a comer y terminamos en una discusión terrible. Había preparado su plato favorito, pastel de papa, una receta que había aprendido de mi madre. Mientras comíamos, comenté que estaba orgullosa de cómo había manejado un caso difícil en su práctica profesional. Su respuesta me dejó helada. Si no fuera tan insegura gracias a tu crianza, podrías haber hecho mucho más. Las palabras salieron como cuchillos, precisas y afiladas directo a mi corazón. No respondí inmediatamente. El nudo en mi garganta me lo impedía. Mi hijo Carlos, que había presenciado muchas escenas similares, intervino esta vez. Lucía, ya basta. Mamá ha hecho todo por nosotros. Crecimos en el mismo hogar y yo no me siento así. Se desató una discusión entre hermanos que terminó con Lucía azotando la puerta al salir. La comida que había preparado con tanto cariño quedó intacta en su plato, un símbolo perfecto de nuestro vínculo. Mi amor ofrecido y rechazado una y otra vez. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Al día siguiente, tomé una decisión que llevaba postergando mucho tiempo: buscar ayuda profesional. Si bien mi hija había estudiado psicología, claramente nuestra dinámica familiar necesitaba la intervención de alguien externo, alguien que pudiera ver con objetividad lo que nosotras no podíamos reconocer desde nuestro dolor. Con las manos temblorosas busqué en internet terapeutas familiares en nuestra ciudad y programé una cita para la semana siguiente. Lo más difícil fue convencer a Lucía de asistir. ¿Ahora quieres arreglar las cosas? ¿Después de 25 años? Su sarcasmo era una coraza tras la que escondía su propio dolor. Le expliqué que nunca es tarde para sanar, que quería intentarlo por ambas, porque a pesar de todo, ella seguía siendo la persona más importante en mi vida. Sorprendentemente, después de varios días de insistencia y una intervención de Carlos, Lucía aceptó asistir a regañadientes a nuestra primera sesión de terapia familiar. El día que entramos al consultorio de la doctora Martínez, sentí que llevaba un peso de décadas sobre mis hombros. En una sala pequeña pero acogedora, con plantas en las esquinas y cuadros con paisajes serenos, nos sentamos madre e hija, separadas por un abismo de resentimientos y malentendidos. La terapeuta nos recibió con una sonrisa cálida que de alguna manera logró atenuar la tensión que había entre nosotras. Después de presentarnos, hizo una pregunta aparentemente simple que cambiaría el curso de nuestra relación. ¿Qué esperan conseguir de estas sesiones? Lucía respondió primero, con ese tono académico que adoptaba cuando estaba nerviosa. Quiero entender por qué mi madre actuó como lo hizo y el impacto que tuvo en mi desarrollo. Cuando llegó mi turno, las palabras salieron directamente de mi corazón. Quiero recuperar a mi hija. Quiero que sepas, Lucía, que jamás, ni un solo día de tu vida, dejé de amarte o de intentar ser la mejor madre que podía ser con lo que tenía. Si fallé,
y seguramente lo hice muchas veces, nunca fue por falta de amor. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, y por primera vez en muchos años sentí que quizás había una pequeña grieta en ese muro que nos separaba. Nuestra primera sesión de terapia fue intensa. La doctora Martínez nos pidió que estableciéramos reglas básicas de comunicación, hablar en primera persona, evitar acusaciones y, sobre todo, escuchar sin interrumpir. Esto último resultó especialmente difícil para Lucía, quien estaba acostumbrada a dominar nuestras conversaciones con su retórica implacable. Cuando la terapeuta le preguntó sobre sus primeros recuerdos de la infancia, esperaba escuchar una lista de quejas. Sin embargo, me sorprendió cuando mencionó el ritual de los domingos por la mañana, cuando preparábamos juntas tortillas caseras mientras cantábamos canciones de su programa infantil favorito. ¿Y qué cambió?, preguntó la doctora Martínez con voz serena. El rostro de Lucía se transformó. Todo cambió cuando papá se fue. Mamá dejó de cantar, dejó de reír, se convirtió en una sombra que entraba y salía de casa, siempre cansada, siempre preocupada por el dinero. Sus palabras me golpearon como una avalancha. No porque fueran falsas, sino porque eran dolorosamente ciertas. El divorcio me había devastado, no solo económicamente, sino emocionalmente. Había intentado ocultarlo, pero los niños siempre perciben más de lo que creemos. Durante las siguientes sesiones, emergió un patrón que ninguna de las dos habíamos reconocido antes. Lucía no me culpaba realmente por trabajar demasiado o por las limitaciones económicas. Lo que resentía era mi cambio emocional, mi incapacidad para procesar mi propio dolor sin que afectara mi presencia como madre. Siempre estabas físicamente, pero emocionalmente eras inalcanzable, dijo en nuestra tercera sesión, con lágrimas contenidas. Te necesitaba como guía, como ejemplo de fortaleza femenina, y en su lugar vi a una mujer que se desmoronaba por un hombre que no la valoraba. Aquella declaración me dejó sin palabras. ¿Cómo explicarle que había intentado ser fuerte precisamente por ellos? Que las lágrimas solo salían en la soledad de mi habitación cuando creía que nadie podía escucharme? Pero la terapia me estaba enseñando algo fundamental. Las intenciones importan menos que las percepciones. No importaba lo que yo hubiera intentado proyectar. Lo que contaba era lo que mi hija había percibido y cómo eso había moldeado su visión del mundo y de sí misma. La quinta sesión marcó un punto de inflexión. La doctora Martínez nos propuso un ejercicio. Cada una debía escribir una carta a la otra, expresando no solo los resentimientos, sino también los agradecimientos y los deseos a futuro. No la entregarán hoy, explicó. La guardarán una semana, la revisarán y decidirán si quieren compartirla en nuestra próxima sesión. Durante 7 días, escribí y reescribí mi carta. Quería que cada palabra transmitiera el amor incondicional que sentía por mi hija, a la vez que reconocía honestamente mis fallos sin caer en la autocompasión. Cuando llegó el momento de compartir, pedí ser la primera. Mi voz temblaba mientras leía. Querida Lucía, primero quiero pedirte perdón. Perdón por no haber sabido manejar mi dolor sin que te afectara. Perdón por haberte hecho sentir que debías ser adulta antes de tiempo. Perdón por no haber defendido mejor tu derecho a tener un padre presente. A medida que avanzaba, mis lágrimas caían sobre el papel, desdibujando algunas palabras. No me importó. Por primera vez en años, sentía que estaba verdaderamente conectada con mi hija. Al terminar, levanté la vista. Lucía lloraba en silencio, con una intensidad que me recordó a la niña pequeña que solía buscar consuelo en mis brazos después de una pesadilla. La doctora Martínez le preguntó si quería leer su carta o prefería posponerlo. Para mi sorpresa, Lucía guardó el sobre en su bolso. No puedo leerla hoy, dijo con voz entrecortada. Necesito reescribirla. La decepción se mezcló con preocupación. ¿Había abierto mi corazón para nada? ¿Seguiría el muro entre nosotras? La semana siguiente fue una de las más difíciles.
Lucía no respondió mis mensajes ni mis llamadas. Su hermano Carlos me aseguró que estaba bien, que simplemente necesitaba espacio. Está procesando muchas cosas, mamá. La terapia está removiendo sentimientos que tenía enterrados. Sus palabras me tranquilizaron un poco, pero la incertidumbre seguía pesando en mi pecho como una piedra. ¿Y si la terapia, en lugar de acercarnos, nos separaba definitivamente? El día de nuestra siguiente cita, llegué temprano al consultorio. Me sentía física y emocionalmente exhausta. Durante años había aceptado ser el receptáculo de la frustración de Lucía, convencida de que era mi deber como madre absorber su dolor. Pero ahora, después de semanas de terapia, comenzaba a cuestionar ese patrón. La doctora Martínez me había explicado el concepto de límites saludables y cómo el sacrificio personal excesivo puede ser tan dañino como la negligencia. Me preguntaba si tendría la fortaleza para establecer esos límites después de tantos años. Cuando Lucía entró, me sorprendió su apariencia. Parecía haber perdido peso y tenía ojeras pronunciadas. Se sentó frente a mí sin mirarme directamente. La doctora Martínez inició la sesión con su habitual tono cálido, preguntando cómo nos habíamos sentido durante la semana. Antes de que pudiera responder, Lucía sacó un sobre de su bolso. «He reescrito mi carta», anunció, «y he descubierto algo que nunca había querido admitir». El ambiente se cargó con una tensión expectante mientras desdobla las páginas. «Mamá», comenzó leyendo con voz temblorosa, «toda mi vida he estado buscando a alguien a quien culpar por mis inseguridades. Era más fácil señalarte a ti que enfrentar la verdad. La persona que más me ha limitado soy yo misma». Sus palabras me dejaron sin aliento. «Te culpé porque eras un blanco fácil, porque estabas siempre presente a diferencia de papá que desapareció. Te culpé porque respondías a mis ataques con más amor, lo que de alguna manera me hacía sentir más justificada en mi rabia». Lucía continuó leyendo, revelando una verdad que me estremeció hasta la médula. Durante años había estado en contacto con su padre a mis espaldas. Roberto, mi ex marido, había reaparecido cuando ella comenzó la universidad. Le había ofrecido explicaciones convenientes sobre su ausencia, pintándose como víctima de circunstancias y sutilmente confirmando la narrativa de que yo era la responsable de la ruptura familiar. Le creí porque era más cómodo que aceptar que simplemente nos había abandonado, confesó entre lágrimas. Era más fácil pensar que tú eras la villana de nuestra historia. El impacto de esta revelación me dejó momentáneamente paralizada. ¿Cómo había podido ocultarme algo así durante tantos años? ¿Cuántas conversaciones habíamos tenido donde me había culpado por todo, mientras mantenía una relación secreta con el hombre que realmente nos había dejado sin mirar atrás? Sentí una mezcla de rabia, traición y, paradójicamente, alivio. Por fin entendía la intensidad del resentimiento de Lucía. Estaba proyectando en mí la decepción que no podía permitirse sentir hacia su padre, idealizado. Hace 3 semanas, continuó Lucía con la mirada fija en el papel, le conté a papá sobre nuestras sesiones de terapia. Su reacción me abrió los ojos. Se molestó. Dijo que estaba desperdiciando dinero, que los psicólogos solo crean problemas donde no los hay. Pero lo que realmente me impactó fue cuando dijo: «Tu madre siempre fue demasiado dramática. Seguro te está manipulando para que pienses que fui el malo». Lucía levantó la vista por primera vez. En ese momento recordé todas las veces que llamaste a papá para pedirle que nos visitara, las veces que le rogaste que asistiera a nuestras graduaciones. Recordé que fuiste tú quien insistió en que mantuviéramos su apellido, para que nunca olvidáramos que éramos también sus hijos. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de mi hija mientras concluía su carta. Y lo más doloroso es darme cuenta de que durante todos estos años has cargado no solo con la responsabilidad de criarnos sola, sino también con la culpa que yo injustamente puse sobre tus hombros. Mientras te acusaba de ser la causa de mis inseguridades, tú seguías levantándote cada mañana, trabajando incansablemente
asegurándote de que nunca nos faltará nada. No sé si podrás perdonarme algún día, pero quiero que sepas que estoy comprometida a reconstruir nuestra relación si me das la oportunidad. Cuando terminó de leer, el silencio en la habitación era tan denso que casi podía tocarse. La doctora Martínez nos observaba con atención, dándonos el espacio para procesar este momento crucial. Finalmente, me levanté y me senté junto a Lucía. Tomé sus manos entre las mías, sintiendo cómo temblaban. No hay nada que perdonar, susurré. El amor de una madre no lleva registro de agravios. Por primera vez en años, mi hija se dejó abrazar completamente, sin resistencia, sin la rigidez que había caracterizado nuestro contacto físico durante tanto tiempo. Y mientras la sostenía, sentí que algo dentro de ambas comenzaba a sanar. Las semanas siguientes a la revelación de Lucía fueron un período de transformación para ambas. El abrazo en la consulta de la doctora Martínez había abierto una puerta, pero el camino hacia la reconciliación completa estaba lleno de obstáculos. Roberto, al enterarse de que Lucía me había contado sobre su relación secreta, comenzó a llamarla constantemente. Tu madre siempre fue manipuladora, le decía. Está usando la terapia para ponerte en mi contra. Mi hija, ahora más consciente de estas tácticas, compartía conmigo estas conversaciones. Cada mensaje de su padre era como revivir el abandono. Pero esta vez lo enfrentábamos juntas. Un martes por la noche, mientras cenábamos en casa, el teléfono de Lucía no dejaba de sonar. Tras rechazar varias llamadas, finalmente respondió con el altavoz activado. La voz de Roberto llenó la cocina. ¿Por qué no respondes? ¿Tu madre te ha prohibido hablar conmigo? Lucía me miró y tomó aire. No, papá. Estoy cenando con mamá y no quería ser descortés. Hubo un silencio tenso. ¿Estás con ella? ¿Desde cuándo vuelves a ser la niña de mamá? El desprecio en su voz era palpable. Contuve la respiración, temiendo que Lucía retrocediera ante esta presión. Lo que sucedió a continuación me llenó de un orgullo indescriptible. Mi hija, con una calma que yo nunca había podido mantener frente a Roberto, respondió: No soy la niña de nadie, papá. Soy una mujer adulta reconstruyendo una relación dañada con mi madre, quien, a diferencia de ti, siempre estuvo presente. Antes de que Roberto pudiera replicar, Lucía continuó: Si no puedes respetar eso, entonces tendremos que replantearnos nuestra comunicación. Y colgó. Nos miramos en silencio, ambas sorprendidas por la firmeza con que había establecido un límite que yo nunca me había atrevido a imponer. Aquella noche, mientras lavábamos los platos, Lucía me habló de sus recuerdos más dolorosos. ¿Sabes lo que más me lastimaba de niña?, preguntó con voz suave. Cuando llegabas del trabajo tan cansada que te quedabas dormida revisando mis tareas. Yo pensaba que no te importaba lo suficiente. Su confesión me atravesó como una flecha. Recordaba perfectamente esas noches, luchando contra el agotamiento extremo, intentando cumplir con mis responsabilidades maternales después de dobles turnos en el hospital. Me sentía tan culpable por eso, admití. Quería ser la madre perfecta y sentía que siempre fallaba. Lo irónico, continuó Lucía mientras secaba un vaso, es que Carlos veía exactamente lo mismo y lo interpretaba completamente diferente. Él decía: Mira lo mucho que mamá nos quiere, que incluso cuando está exhausta intenta ayudarnos. Sus palabras iluminaron una verdad que la terapia nos estaba ayudando a comprender. No eran los hechos en sí los que habían creado nuestra distancia, sino la interpretación que cada una hacía de ellos. Mi hija, perfeccionista desde pequeña, había visto cada limitación mía como un fallo imperdonable. Yo, atormentada por la culpa de no poder darles la familia perfecta, había interpretado su crítica como la confirmación de mi fracaso como madre. Durante nuestra siguiente sesión con la doctora Martínez, exploramos este patrón más profundamente. Lucía, preguntó la terapeuta, ¿recuerdas algún momento específico en que comenzaste a ver las acciones de tu madre bajo una luz negativa? Mi hija cerró los ojos, concentrándose.
Creo que fue en mi cumpleaños número 11. Mamá había prometido una fiesta, pero tuvo que hacer un turno extra en el hospital. Terminamos celebrando un día después, con un pastel que compró en el supermercado, en lugar del casero que siempre preparaba. Recordaba perfectamente ese día, la devastación en su rostro cuando llegué tarde, el pastel industrial que tanto me avergonzaba ofrecer. Lo que Lucía no sabe, dije con un nudo en la garganta, es que ese turno extra fue porque una compañera se enfermó y me suplicó que la cubriera. Necesitaba el dinero desesperadamente para el regalo de Lucía, una bicicleta que había estado pidiendo durante meses. Mi hija me miró sorprendida. La bicicleta roja. Siempre pensé que papá te había dado el dinero para comprarla. Negué con la cabeza. Tu padre llevaba 3 meses sin enviar la manutención. Trabajé horas extras durante semanas para poder comprártela. El silencio que siguió estaba cargado de revelaciones dolorosas. Hay tanto que nunca te conté, Lucía, continué mientras la doctora Martínez asentía, animándome. No quería que sintieras el peso de nuestros problemas económicos, ni que odiaras a tu padre por su ausencia. Creía que era mi responsabilidad protegerte de esa realidad. Lucía me miró con nuevos ojos. Pero al ocultarme la verdad, me impediste entender tus sacrificios. En lugar de ver a una madre luchando heroicamente contra las circunstancias, veía a una mujer que no cumplía sus promesas. La paradoja era desgarradora. Mi intento de protegerla había contribuido directamente a su percepción de abandono. El verdadero punto de inflexión ocurrió cuando la doctora Martínez sugirió que revisáramos juntas viejas fotografías y recuerdos familiares. Un sábado, Lucía vino a casa y subimos al ático donde guardaba cajas con memorias de su infancia. Entre el polvo y las telarañas, encontramos álbumes que no habíamos abierto en años. Había olvidado cuántas fotos tomaba, intentando documentar cada momento feliz, como si quisiera probarme a mí misma que, a pesar de todo, éramos una familia dichosa. «Mira esta», dijo Lucía, señalando una fotografía donde aparecíamos en la playa, ella sobre mis hombros, ambas riendo bajo el sol. «Recuerdo ese día», dije suavemente. «Habíamos ahorrado 6 meses para ese fin de semana en la costa. Tu padre había prometido venir, pero llamó la noche anterior para cancelar». Lo que no le conté fue cómo había llorado en el baño del pequeño hotel antes de secarme las lágrimas, pintarme una sonrisa y salir a construir castillos de arena con mis hijos. Siempre había 2 versiones de cada recuerdo, la que mis hijos habían visto y la que yo había vivido en privado. Sin embargo, continuó Lucía, pasando las páginas del álbum, parece que nos divertimos muchísimo sin él. En otra caja encontramos sus cuadernos escolares. Me sorprendió ver cuántas notas había escrito en los márgenes. «Excelente trabajo, mi amor. Estoy orgullosa de ti. Eres brillante». Lucía pasó los dedos por mi letra. «Siempre fuiste mi mayor animadora», murmuró. «Incluso cuando te criticaba sin piedad, nunca dejaste de creer en mí». Sus palabras desataron un torrente de lágrimas que llevaba años conteniendo. «Porque eres lo mejor que he hecho en mi vida», respondí entre sollozos. Nada de lo que dijeras o hicieras podía cambiar ese hecho. Al fondo de una caja encontramos algo que había olvidado por completo. Un diario que Lucía escribía a los 13 años. Lo reconoció inmediatamente y lo abrió con manos temblorosas. Leyó en silencio durante varios minutos, su rostro una máscara de emociones contradictorias. Finalmente, me pasó el cuaderno abierto en una página específica. Allí, con letra adolescente, estaba escrito: «Mamá llegó tarde otra vez a la reunión de padres. Dijo que estaba trabajando, pero creo que simplemente no le importa. La odio cuando hace esto. La odio tanto que a veces deseo que papá se la hubiera llevado a ella en lugar de abandonarnos a nosotros. Al menos él parece feliz en sus fotos de Facebook con su nueva familia». Las palabras me golpearon como un puñetazo físico, no por el odio adolescente que expresaban, sino por la revelación final.
Lucía había estado viendo fotos de Roberto con su nueva familia desde que era una niña. Mientras yo le contaba que su padre estaba muy ocupado trabajando, ella veía evidencia diaria de que simplemente había elegido otra vida, otros hijos a quienes sí dedicaba tiempo y atención. Facebook acababa de volverse popular, explicó Lucía con voz quebrada. Carlos descubrió su perfil por casualidad. Vimos fotos de vacaciones con sus hijastros, celebraciones familiares, momentos cotidianos, todo lo que nos negaba a nosotros. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, pregunté intentando procesar esta nueva capa de dolor. La respuesta de Lucía me desarmó completamente, porque cada vez que mencionábamos a papá, veía tanto dolor en tus ojos que no podía soportarlo. Decidí guardarme ese dolor para protegerte, igual que tú ocultabas tus sacrificios para protegerme a mí. La ironía era devastadora. Ambas habíamos estado intentando protegernos mutuamente y en el proceso habíamos construido muros que nos separaban cada vez más. Nuestras buenas intenciones habían pavimentado un camino hacia el resentimiento y la incomprensión. Esa noche, después de horas revisando recuerdos y compartiendo verdades dolorosas, Lucía decidió quedarse a dormir en casa. Le preparé su habitación, que se había mantenido prácticamente intacta desde que se mudó a su propio apartamento años atrás. Mientras acomodaba las almohadas, encontré algo entre el colchón y la pared. Un viejo osito de peluche llamado Tomás, su compañero inseparable durante la infancia. Se lo mostré y vi cómo sus ojos se iluminaban con reconocimiento. «Tomás», exclamó tomándolo entre sus manos. Pensé que lo había perdido en la mudanza. Lo abrazó contra su pecho y por un momento vi a la niña que había sido, vulnerable y necesitada de consuelo. Antes de dejarla descansar, Lucía me detuvo en la puerta. «¿Sabes qué fue lo más doloroso de todo?», preguntó en voz baja. «Durante años te culpé por mis inseguridades, por mi miedo al abandono, por mi incapacidad para confiar en los demás. Te convertí en la villana de mi historia porque era más fácil que enfrentar la verdad. El padre que idealizaba nos había descartado sin mirar atrás, mientras tú te deslomabas por mantenernos a flote». Sus palabras me recordaron un dicho que mi propia madre solía repetir. Es más fácil gritar a quien sabemos que nunca dejará de querernos. Y así había sido. Durante años, Lucía había desahogado en mí el dolor que no se permitía sentir hacia su padre, porque en el fondo sabía que mi amor permanecería incondicional, mientras que el de él ya se había demostrado frágil y condicional. El proceso de sanación continuó durante meses. Cada sesión con la doctora Martínez nos llevaba más profundo en nuestra historia compartida, desenterrando viejos dolores y malentendidos. Paradójicamente, cuanto más difíciles eran las conversaciones, más cerca nos sentíamos la una de la otra. Lucía comenzó a visitarme con frecuencia. A veces cocinábamos juntas, recuperando aquel ritual de los domingos que tanto había extrañado. Otras, simplemente veíamos películas en silencio, disfrutando de una cercanía que parecía casi milagrosa después de tantos años de distancia. Sin embargo, aún quedaba un obstáculo significativo en nuestro camino. Roberto seguía siendo una presencia perturbadora en la vida de Lucía. Una tarde de jueves, mi hija llegó a casa visiblemente alterada. Sin mediar palabra, se dejó caer en el sofá y cubrió su rostro con las manos. «Pepi», me senté silenciosamente a su lado, esperando a que estuviera lista para hablar. Finalmente, levantó la mirada. «Papá me pidió dinero», dijo con voz temblorosa. «Dice que está pasando por problemas financieros y que como ahora soy una profesional exitosa, tengo la obligación de ayudarlo». La indignación me invadió, pero me contuve. Habíamos aprendido en terapia que era importante permitir que Lucía llegara a sus propias conclusiones. «¿Y qué le respondiste?», pregunté con calma. «Le dije que lo pensaría», respondió evitando mi mirada. «Pero no es la primera vez que me pide. En la universidad me pidió préstamos que nunca devolvió. Utilicé parte del dinero que enviabas para mis gastos».
Esta nueva revelación me dejó atónita. Durante aquellos años había trabajado horas extras para asegurarme de que Lucía tuviera suficiente para sus libros, transporte y comida. Imaginarla pasando apuros porque su padre le pedía el dinero que yo tanto me esforzaba en proporcionarle me produjo una rabia que hacía tiempo no sentía. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, pregunté, intentando mantener un tono neutro. Porque me amenazaba, confesó, y sus palabras cayeron como piedras en mi estómago. Decía que si tú te enterabas le prohibirías verme, que me volverías contra él como habías hecho con Carlos. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, y yo le creía. Aún sabiendo que era mentira, prefería creerle porque la alternativa era demasiado dolorosa. Aceptar que mi padre me estaba utilizando, que me veía como un recurso y no como su hija. El dolor en su voz me partió el alma. Durante años había intentado no hablar mal de Roberto, convencida de que mis hijos necesitaban formarse su propia opinión sobre su padre, pero mi silencio había creado un vacío que él había llenado con mentiras. ¿Sabes lo más triste?, continuó Lucía mientras secaba sus lágrimas. Durante la universidad, cuando más te culpaba por mis problemas, estaba dándole a él el dinero que tú me enviabas. En el fondo sabía que estaba mal, pero me convencía a mí misma de que era lo correcto, que él merecía mi lealtad. Su mirada se perdió en la distancia. Incluso llegué a pensar que si lo ayudaba lo suficiente, si demostraba cuánto lo quería, quizás volvería a ser el padre que necesitaba. El círculo vicioso era dolorosamente claro. Cuanto más la decepcionaba Roberto, más se aferraba Lucía a la fantasía de que podía recuperarlo, y más me culpaba a mí por su ausencia. Esa noche, mientras preparábamos la cena, Lucía recibió una llamada de su padre. Puso el teléfono en altavoz sin avisarle. ¿Has pensado en lo que hablamos?, preguntó Roberto sin siquiera saludar. Necesito ese dinero antes del fin de semana. La voz de mi hija se transformó, adquiriendo una firmeza que me sorprendió. Lo he pensado mucho, papá, y la respuesta es no. No volveré a darte dinero. El silencio que siguió fue tenso. Cuando Roberto finalmente habló, su voz destilaba veneno. Claro, ahora que has vuelto a ser la niñita de mamá, te ha convencido de que soy el villano. Siempre fue buena manipulando. Lo que sucedió a continuación marcó un antes y un después en nuestra relación. En lugar de defenderme o atacar a su padre, Lucía respondió con una calma sorprendente. No, papá. Mamá nunca habló mal de ti. De hecho, pasó años diciéndonos que trabajabas duro y no podías visitarnos, mientras nosotros veíamos tus fotos de vacaciones en Facebook con tu nueva familia. Fui yo quien descubrió tus mentiras, no ella. Roberto comenzó a interrumpirla, pero Lucía continuó. He estado en terapia, no para que me laven el cerebro, sino para entender por qué permití que me manipularas durante tanto tiempo. ¿Por qué culpé a quien siempre estuvo presente en lugar de a quien decidió abandonarnos? La llamada terminó con Roberto gritando acusaciones y amenazas. Lucía colgó sin alterarse y continuó cortando verduras como si nada hubiera pasado. La observé en silencio, asombrada por su fortaleza. La niña insegura que había dirigido toda su frustración hacia mí se había transformado en una mujer capaz de enfrentar verdades dolorosas sin desmoronarse. ¿Estás bien?, pregunté finalmente. Dejó el cuchillo sobre la tabla y me miró con ojos húmedos pero decididos. No, no estoy bien. Pero voy a estarlo. Por primera vez en mi vida estoy viendo la situación con claridad. 3 días después, Lucía recibió un correo electrónico de Roberto. No contenía disculpas ni explicaciones, solo un frío ultimátum. O le enviaba el dinero que necesitaba, o revelaría secretos familiares que me harían quedar como una madre terrible. ¿Qué secretos podría contar?, pregunté confundida cuando me lo mostró. Lucía se encogió de hombros. Ninguno real, pero siempre ha sido así. Amenazas vagas, manipulación, culpa. Funcionaba porque yo quería creerle. Me miró con determinación. Ya no más. He decidido responderle por última vez y luego bloquearlo de mi vida.
Aquella noche Lucía escribió una carta a su padre. Me pidió que la leyera antes de enviarla, un gesto de confianza que me conmovió profundamente. Querido papá, comenzaba, durante años he intentado ganarme tu amor a través de préstamos que nunca fueron devueltos, llamadas que siempre iniciaba yo, y una lealtad que no merecías. He culpado a mamá por las heridas que tú causaste, porque era más fácil que aceptar que mi propio padre me veía como un recurso y no como una hija. Página tras página, Lucía expresaba con elocuencia el dolor, la decepción y finalmente la liberación de comprender que no podía cambiar a su padre, pero sí su respuesta hacia él. La carta concluía con palabras que jamás olvidaré. No te odio, papá. El odio requiere energía que ya no estoy dispuesta a invertir en nuestra relación. Te perdono, no por ti, sino por mí. Pero el perdón no significa que permitiré que sigas lastimándome. A partir de hoy, no responderé más tus llamadas ni tus mensajes. Si algún día decides asumir la responsabilidad de tus acciones y ofrecer una disculpa sincera, mi puerta quedará entreabierta. Mientras tanto, seguiré reconstruyendo la relación con la única persona que siempre estuvo presente, incluso cuando la alejaba con mis reproches. Mi madre. Durante semanas después de enviar esa carta, Lucía experimentó una montaña rusa emocional. Había días en que la culpa la consumía, convencida de que había sido demasiado dura con su padre. Otros días la invadía la duda. ¿Y si realmente tenía problemas graves y necesitaba ayuda? La doctorastó. Martínez nos ayudó a navegar estos momentos difíciles, recordándonos que establecer límites saludables no era un acto de crueldad, sino de autocuidado. La culpa, nos explicó, es la última estrategia de control que Roberto tiene sobre ti. Cuando puedas tomar decisiones sin que la culpa te paralice, sabrás que estás verdaderamente libre. Fueron meses de trabajo intenso, de recaídas y avances. Roberto intentó de todo, desde súplicas lastimeras hasta amenazas veladas, pasando por intentos de utilizar a familiares como intermediarios. Cada nuevo intento era una prueba para la determinación de Lucía, pero también una confirmación de que había tomado la decisión correcta. Gradualmente, los intentos de contacto disminuyeron y con ellos el poder que Roberto había ejercido sobre mi hija durante tantos años. Como dijo la doctora Martínez, el silencio a veces es la respuesta más poderosa que podemos dar. Una tarde, mientras ordenábamos el ático, encontramos una caja que llevaba años sellada. Contenía cosas que había guardado tras el divorcio, el vestido de novia, álbumes de fotos de nuestra boda, cartas de amor que ahora parecían escritas por y para personas completamente diferentes. Lucía observó estos recuerdos con curiosidad, como arqueóloga estudiando reliquias de una civilización perdida. ¿Aún lo amas?, preguntó suavemente. La pregunta me tomó por sorpresa. No, respondí con sinceridad. Hace mucho tiempo que dejé de amarlo. Lo que me tomó más tiempo fue dejar de amar la idea de lo que pudimos haber sido como familia. En ese momento, Lucía sacó de su bolso un sobre y me lo entregó. He estado escribiendo esto durante semanas, explicó. Quería encontrar las palabras exactas. Con manos temblorosas, abrí el sobre y saqué varias páginas escritas con la letra pulcra de mi hija. Querida mamá, comenzaba. Durante años te culpé por inseguridades que no eran tu responsabilidad. Te convertí en el blanco de un dolor que no me atrevía a dirigir hacia quien realmente lo había causado. Y a pesar de todo, nunca dejaste de amarme. A medida que leía, las lágrimas nublaban mi visión. Era una carta de disculpa, pero también de gratitud y, sobre todo, de amor. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida, como si Lucía hubiera querido asegurarse de que entendiera la profundidad de su arrepentimiento y de su cariño. La última página contenía un párrafo que guardaría para siempre en mi corazón. Hoy entiendo que la fortaleza no está en ser perfecta, sino en levantarse cada día a pesar de los miedos y las dudas.
tú me enseñaste eso, no con sermones, sino con tu ejemplo. Cada mañana que te levantabas para ir a trabajar, cada noche que revisabas mis tareas aunque estuvieras exhausta, cada vez que sonreías a pesar del dolor. Esos fueron los momentos en que me mostraste lo que significa ser fuerte. Te pido perdón por cada lágrima que te hice derramar, por cada noche que pasaste en vela por mi culpa. Y te prometo que, a partir de hoy, lucharé por ser tan valiente y generosa como tú lo has sido siempre conmigo. Te amo, mamá. Gracias por no rendirte nunca con nosotros, ni conmigo. Al terminar de leer, abracé la carta contra mi pecho. No era solo un pedazo de papel. Era el tesoro más valioso que podría haber recibido jamás. La prueba de que a pesar de todos los errores y malentendidos, el amor había encontrado su camino de regreso. Han pasado casi 2 años desde aquella tarde en el ático, cuando Lucía me entregó su carta. La guardo en una pequeña caja de madera junto a mi cama, y algunas noches, cuando el cansancio del día me pesa más que de costumbre, la releo para recordar que todo el esfuerzo, todas las lágrimas valieron la pena. Nuestra relación ha florecido de maneras que nunca creí posibles durante aquellos años oscuros. No es perfecta, ninguna relación humana lo es, pero está construida sobre cimientos de honestidad y respeto mutuo que la hacen más fuerte que nunca. La terapia con la doctora Martínez terminó hace tiempo, pero las herramientas que nos dio siguen siendo parte fundamental de nuestra comunicación diaria. Lucía ha experimentado un renacimiento profesional y personal. La liberación emocional que siguió a establecer límites con su padre se reflejó en todos los aspectos de su vida. En su trabajo como psicóloga, ha desarrollado un programa para madres solteras y sus hijos, utilizando nuestra experiencia como base para ayudar a otras familias a evitar los patrones de resentimiento y malentendidos que nosotras vivimos. Cuando ayudo a una madre a comunicarse mejor con su hijo adolescente, me dijo una vez, siento que de alguna manera estoy sanando también a la adolescente que fui, a esa Lucía que no podía ver el amor a través de su propio dolor. Roberto intentó reaparecer en nuestras vidas varias veces durante estos años. Primero con exigencias, luego con amenazas, finalmente con disculpas que sonaban huecas, incluso por teléfono. Hace 6 meses dejó un mensaje informando que se mudaba al extranjero, que había encontrado un trabajo mejor y que quería despedirse. Lucía escuchó el mensaje con serenidad y decidió no responder. No es venganza, me explicó cuando le pregunté si estaba segura. Es simplemente que ya no forma parte de mi vida. Le deseo lo mejor, pero no necesito decírselo. La madurez en su voz, la ausencia de rencor, me llenó de un orgullo indescriptible. Carlos, mi hijo menor, ha sido un apoyo fundamental en este proceso de reconciliación. Siempre más pragmático que su hermana, mantuvo una distancia saludable de los conflictos familiares mientras crecía. Sin embargo, su perspectiva externa fue invaluable durante nuestras crisis más intensas. Recuerdo una tarde en que Lucía dudaba sobre su decisión de cortar contacto con Roberto. Carlos le dijo algo que resonó profundamente. A veces el amor significa poner distancia. No es que no lo quieras, es que te quieres más a ti misma. Esa simple frase ayudó a Lucía a superar la culpa que la atormentaba en sus momentos más vulnerables. En cuanto a mí, este viaje de reconciliación con mi hija me ha transformado de maneras inesperadas. Durante tanto tiempo me definí principalmente como madre, absorbiendo culpas y responsabilidades que no me correspondían, convencida de que el sacrificio personal era la única prueba válida de amor maternal. La terapia me ayudó a entender que este patrón, aunque nacido del amor, podía ser dañino tanto para mis hijos como para mí. Aprendí a establecer límites sanos, a cuidar de mí misma sin sentirme egoísta, a reconocer que ser una buena madre no significaba ser perfecta ni estar siempre disponible a costa de mi propio bienestar. Una tarde de primavera, mientras Lucía y yo compartíamos un café en mi jardín recién plantado, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa.
Mamá, ¿qué sueños tenías antes de que naciéramos? ¿Qué querías para tu vida? Me di cuenta de que nadie me había preguntado eso en décadas. Ni siquiera yo misma me lo había cuestionado. Le conté sobre mi pasión por la fotografía, abandonada tras el nacimiento de Carlos, sobre mi sueño de viajar a distintos países documentando la vida cotidiana de las mujeres, sobre el libro que alguna vez quise escribir compartiendo mis experiencias como enfermera. Lucía escuchó atentamente, con una intensidad que me conmovió. Una semana después, Lucía apareció en mi puerta con un paquete envuelto en papel brillante. «Feliz no cumpleaños», dijo con una sonrisa. Dentro había una cámara profesional, junto con la información de un curso de fotografía que comenzaría el mes siguiente. «Nunca es tarde para retomar los sueños postergados», dijo mientras me abrazaba. «Tú me enseñaste a no rendirme. Ahora me toca devolverte esa lección». Las lágrimas que derramé ese día no eran de tristeza ni de culpa como tantas veces en el pasado, sino de gratitud y esperanza. Mi hija no solo me había perdonado, me estaba invitando a redescubrir a la mujer que existía más allá del rol de madre. El curso de fotografía abrió un mundo que creía olvidado. La sensación de la cámara entre mis manos despertó una creatividad que había permanecido dormida durante décadas. Comencé a salir los fines de semana a capturar imágenes. Ancianas en el parque, niños jugando, parejas caminando de la mano. Cada fotografía contaba una historia, como pequeñas ventanas a vidas que, como la mía, contenían alegrías y dolores invisibles para los extraños. Un día, la instructora seleccionó una de mis fotografías. Una madre joven, mirando con expresión agotada pero amorosa a su hijo dormido, para exhibirla en la muestra final. «Hay una verdad emocional en tu trabajo», me dijo. «Se nota que comprendes profundamente lo que fotografías». Lucía vino a la exhibición y permaneció largo rato frente a esa imagen. «Es como vernos a nosotras», comentó finalmente. «Aunque la mujer no se parece a ti físicamente, has capturado exactamente tu expresión cuando nos mirabas después de un día agotador». Su observación me hizo reflexionar. Tal vez la fotografía era mi forma de procesar nuestra historia, de honrar aquel amor exhausto pero inquebrantable que había sostenido a nuestra familia en los momentos más difíciles. «Deberías hacer una serie», sugirió Lucía. «Retratos de madres e hijos en diferentes etapas de la vida. Nadie muestra la maternidad real como tú podrías hacerlo». Su sugerencia encendió algo en mí. Durante los siguientes meses, desarrollé un proyecto fotográfico titulado Lazos Invisibles. Contacté con madres e hijas de diferentes edades y circunstancias, capturando la compleja dinámica de sus relaciones. Algunas fotografías mostraban momentos de complicidad y alegría. Otras, la tensión silenciosa de conflictos no resueltos. En cada sesión, pedía a madres e hijas que escribieran una palabra que definiera su relación. Esas palabras se convertían en los títulos de las fotografías: paciencia, espejo, redención, fortaleza. La que tomé de Lucía y de mí se tituló simplemente Perdón. Mi pequeño proyecto creció de formas inesperadas. Una galería local se interesó en exhibir la serie completa. Periódicos y revistas digitales publicaron artículos sobre el enfoque honesto con que abordaba la maternidad, lejos de los estereotipos idealizados de las redes sociales. Madres e hijas que visitaban la exposición dejaban notas conmovedoras, contando cómo alguna de las fotografías les había hecho llorar o reflexionar sobre su propia relación. Incluso recibí ofertas para publicar un libro que combinara las imágenes con fragmentos de las historias que las acompañaban. A los 60 años, estaba experimentando el tipo de reconocimiento creativo que había soñado en mi juventud. Lo más valioso de este inesperado éxito no fue la atención externa, sino cómo transformó mi relación conmigo misma. Durante tanto tiempo me había definido por mis carencias, lo que no pude dar a mis hijos, lo que no logré salvar de mi matrimonio, los sueños que abandoné en el camino. Ahora comenzaba a reconocer mis fortalezas.
la resiliencia que me permitió criar a 2 hijos sola, la capacidad de amar incondicionalmente, incluso cuando recibía rechazo, la creatividad que había permanecido latente pero no extinta. La mujer insegura que absorbía culpas ajenas estaba dando paso a una versión más completa y auténtica de mí misma. Una tarde, mientras Lucía me ayudaba a seleccionar fotografías para el libro, encontró una imagen que no recordaba haber tomado. Era una selfie accidental. Mi rostro capturado en un momento de concentración absoluta, con la cámara enfocando una escena fuera de cuadro. No era una fotografía técnicamente buena, pero había algo en ella, una intensidad en la mirada, una determinación en la mandíbula, que resultaba revelador. «Esta deberías ponerla en la contraportada», dijo Lucía. «Es tu autorretrato como artista, no solo como madre». Su comentario me hizo darme cuenta de cuánto había cambiado nuestra dinámica. Ya no era solo yo guiándola a ella. Nos habíamos convertido en mujeres adultas que se apoyaban y aconsejaban mutuamente. El día que recibí los primeros ejemplares de mi libro, Lazos Invisibles, retratos de madres e hijas, organicé una pequeña celebración en casa. Carlos vino con su esposa y su bebé de 6 meses. Algunas amigas del trabajo, vecinos que me habían apoyado durante años, compañeros del curso de fotografía. Lucía llegó tarde, directamente desde una conferencia donde había presentado su programa para familias monoparentales. Al entrar, me abrazó con fuerza y susurró en mi oído: «Estoy tan orgullosa de ti». La frase reverberó en mi interior como un eco sanador. Durante años había repetido esas mismas palabras a mis hijos. Escucharlas dirigidas a mí, especialmente viniendo de Lucía, cerraba un círculo que ni siquiera sabía que necesitaba completar. A veces, cuando miro hacia atrás, me parece increíble el recorrido que hemos hecho. De aquellas dolorosas acusaciones, «Me has arruinado la vida con tus inseguridades», a esta relación madura basada en el respeto mutuo. No fue un camino fácil ni rápido. Requirió valentía por parte de ambas. Valentía para enfrentar verdades incómodas, para asumir responsabilidades, para perdonar y permitirnos ser perdonadas. La carta que Lucía me escribió, ese tesoro que guardo junto a mi cama, fue solo el comienzo. Lo que ha venido después, la reconstrucción diaria, la comunicación honesta, el redescubrimiento de quiénes somos como individuos y como familia, ha sido el verdadero regalo. Esta mañana, mientras preparaba café, recibí un mensaje de Lucía. Me enviaba una fotografía de un cuaderno abierto donde estaba escribiendo a mano. «Estoy trabajando en un artículo sobre cómo la terapia familiar transformó mi relación contigo», decía el mensaje. «Quería que lo supieras porque tu historia también es parte de esto». Su consideración me conmovió profundamente. Una vez más, abrí mi caja de madera y releí aquella carta que marcó el inicio de nuestra reconciliación. La última línea seguía provocándome la misma emoción que la primera vez. «Gracias por esperar pacientemente a que yo pudiera ver lo que siempre estuvo frente a mis ojos. Que no hay amor más grande que el que has tenido por mí, incluso cuando yo no podía corresponderlo». Algunas personas acumulan riquezas a lo largo de su vida. Yo tengo esta carta, testimonio de que incluso las heridas más profundas pueden sanar, de que nunca es tarde para reconstruir lo que parece irremediablemente roto. Es mi verdadero tesoro. Si te apasionan las historias que tocan el alma y te hacen reflexionar, este es tu lugar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Cada video es una nueva mirada, una nueva emoción, una nueva forma de ver la vida. Aquí tienes 2 videos más en pantalla. Elige el que más te llame y sigue descubriendo historias increíbles de mujeres que inspiran, transforman y resisten. Cada una tiene algo que decirte. Nos vemos en el próximo capítulo.